Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. Así dice la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Qué son los evangelios? ¿Qué son los evangelios? Alguien podría decirme, hermano, eso es muy fácil. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero, ¿qué son los evangelios? ¿En qué género podemos acomodar los evangelios? Podemos acomodar las cartas. ¿Qué son las cartas? Son cartas. Empieza con un saludo introductorio, tienen un cuerpo, terminan con una despedida, con una bendición. Las cartas de Pablo, las cartas de Juan. Pero ¿dónde acomodamos los evangelios? ¿Son historia? ¿Son biografía? ¿Qué son exactamente? Porque el Evangelio según Marcos comienza con esas palabras: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Déjenme resumir de forma muy breve y escueta que los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son al menos 3 cosas. En primer lugar, los Evangelios son una narrativa teológica. Una narrativa teológica. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que los evangelios nos cuentan una historia. No solo están tratando con material histórico, fíjense bien en la distinción, nos cuentan una historia. Y con eso me refiero a que los evangelios tienen un narrador, tienen una perspectiva distinta, cada uno de los 4. Hay ángulos distintos, hay énfasis teológicos que son diferentes, hay una audiencia en los evangelios. Hay personajes en los evangelios que se distinguen por diversas características. En este caso, el protagonista, podemos decir, en los evangelios es nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios hay un propósito. La historia que nos están contando quiere llegar a un punto, quiere enseñarnos algo. Y la forma en que debemos entender los evangelios como una historia es que no son un montón de enseñanzas amalgamadas, sin un orden, sin un propósito. Hay una intención, hermanos, por la que Marcos acomodó los hechos en la vida de Cristo, las palabras en la vida de Cristo, de la manera en que encontramos en este evangelio. Pero los evangelios no son solamente narrativa, no nos cuentan solamente una historia. Los evangelios también son, podemos decir, biografía teológica. No simplemente biografía, no simplemente quieren hablarnos de la persona de Cristo en un vacío. Quieren presentarlo de una manera que es teológica. En la antigüedad, hermanos, había un género considerado como biografía. Y sigue hasta el día de hoy, pero la diferencia es que en ese tiempo se contaban las proezas, los portentos que había realizado un emperador, algún rey, algún héroe dentro de la historia de este mundo.
Y los evangelios tienen semejanzas con las biografías que existían en ese tiempo. Pero hay un gran distintivo. Los evangelios no nos están presentando a un héroe entre mil. Los evangelios nos están presentando al mismísimo, nos dice Marcos en la introducción a su evangelio, Hijo de Dios, el Mesías, el que había sido prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Así que sí, los evangelios son una biografía, pero son una biografía teológica. Y espero que podamos apreciar más ese punto hoy, en esta mañana. Pero en tercer lugar, déjenme decir que los evangelios son un retrato teológico. Los evangelios son un retrato. Nos dan una imagen de Cristo. Piensen, por ejemplo, en la imagen que tenemos en el Evangelio según Mateo. ¿Cómo comienza el Evangelio según Mateo? Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Jesús, como lo presenta Mateo, es un hombre judío. Y es un hombre del que podemos trazar, según lo hace el evangelista, podemos trazar su descendencia para confirmar que Él es realmente el Mesías prometido. Así sucesivamente, cada uno de los evangelios nos da una perspectiva diferente, un ángulo. Hermanos, lo mismo que pasaría con una fotografía. Si tomamos una fotografía de una persona, no vamos a poder captar todos los matices de sus facciones, sus expresiones, su rostro, su cuerpo. Pero si tomamos varias fotografías y las juntamos, tenemos todos esos ángulos, tenemos esos matices. Y podemos ver ciertas características y ciertas ópticas que nos permiten completar un retrato más amplio. Los evangelios funcionan de la misma manera. En la unidad que tiene la revelación de Dios, estos libros funcionan en armonía y nos presentan sin contradicción al Señor Jesucristo. Pero la revelación no solamente tiene una unidad, la revelación tiene también una multiformidad. Y eso quiere decir que vamos a ver distintos énfasis en la teología, en los temas que trata cada uno. Les dije, por ejemplo, cómo empieza el Evangelio según Mateo. ¿Cómo comienza el Evangelio según Lucas? Comienza con una dedicatoria a ese excelentísimo Teófilo. Y después de eso, Lucas se sitúa en el templo y nos habla de Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista. ¿Cómo lo hace el apóstol Juan? Comienza hablándonos de la eternidad del Hijo y cómo habitaba con el Padre desde todos los siglos. Todos ellos hacen referencias y alusiones al Antiguo Testamento, pero solo Marcos comienza de esta manera. Noten lo que él dice en el versículo 2, hermanos. Como está escrito en Isaías, el profeta. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro o en Isaías, el profeta. Tan pronto inicia este Evangelio, nos traslada al Antiguo Testamento, específicamente a Isaías. En otras palabras, Marcos está diciendo, no puedes entender este mensaje ni cómo comienza esta historia si no piensas en lo que dijo el profeta Isaías. Por cierto, más de 600 años antes de la venida de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? ¿Cómo lo que dijo un profeta 600 o 640 años antes de Cristo se relaciona con el Evangelio? ¿Quién es exactamente Juan, el que bautizaba y predicaba? Déjenme darles un resumen de lo que vamos a ver hoy para acercarnos con un mejor entendimiento a esta porción. En esta mañana vamos a considerar que el Evangelio según Marcos comienza presentándonos a Juan el Bautista como el embajador del Rey Jesús. El Rey estaba por llegar, había sido anunciado por Isaías el profeta. ¿Y quién es Juan el Bautista? El embajador, el que había sido enviado por Dios para anunciar la llegada
del rey. Vamos a ver, hermanos, 3 puntos que tienen que ver con Juan como el embajador. En primer lugar, vamos a ver el llamado profético de Juan. Y eso está en el versículo 2 y en el versículo 3. El llamado profético de Juan. En segundo lugar, vamos a ver la descripción que Marcos hace de Juan. El versículo 4 al versículo 6, su descripción. Y por último, vamos a ver cuál era el mensaje de Juan el Bautista. Versículo 7 y versículo 8. Su llamado profético en primer lugar, la descripción del profeta en segundo lugar y su mensaje en tercer lugar. Atendamos pues en primer lugar su llamado profético. Tal como mencioné, llama la atención que Marcos vincule el evangelio de Jesucristo con el profeta Isaías justo al inicio. Esto nos enseña que lo que está por presentar más adelante es conforme a lo que el profeta había anunciado. Isaías profetizó cientos de años antes de Cristo, pero el evangelio nos dice cómo se cumplen esas palabras. Isaías vio el evangelio como una preciosa semilla, lo saludó de lejos, lo estaba esperando, pero los evangelistas nos lo presentan como un árbol que se va desarrollando para dar fruto. Hay unidad y progresión en la revelación de Dios. Y eso que nos dice, no podemos entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo. Y tampoco podemos entender el Antiguo si no entendemos el Nuevo. Pero el versículo 2 nos dice cómo está escrito en Isaías el profeta. Y aquí, hermanos, tenemos un problema aparente. Si ustedes buscan el versículo 2 en el libro de Isaías, no lo van a encontrar, porque eso no está escrito en Isaías. ¿De dónde sale entonces el versículo 2? Algunos han dicho, simplemente, no es que Marcos se equivocó, apenas va empezando y ya cometió un error. Algunos otros han dicho, bueno, es que quizás los judíos empezaban diciendo Isaías para referirse a todos los profetas. Pero esa no es una explicación convincente. Yo no creo que Marcos fuera una persona ingenua. Y creo que lo que Marcos está haciendo aquí tiene una buena interpretación teológica y en un momento les voy a dar las razones. Pero déjenme decirles de dónde viene esta cita que Marcos nos está dando al principio de su evangelio. Escuchen las palabras. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Vayamos a Éxodo capítulo 23, versículo 20. Éxodo 23, 20. Éxodo 23, 20. Que nos dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti. Ahora, lo estamos leyendo en español, pero si estuviéramos leyendo la Septuaginta, la Biblia en griego que leería Marcos, ¿cómo se escribe la palabra ángel? Ángelos o ángelos, que se traduce o se puede traducir como ángel o como mensajero. Si pudiéramos ver el texto en griego, veríamos que la referencia es casi igualita, la forma en que comienza Marcos y ese versículo que tenemos en Éxodo. Ahora, la segunda referencia que Marcos está combinando allí viene de Malaquías, capítulo 3. El profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1, que dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Marcos está combinando Éxodo 23:20 y Malaquías capítulo 3, versículo 1, en esa primera parte. ¿Cómo podemos entender esto? Quiero que piensen, hermanos. ¿En qué momento se sitúa la referencia en Éxodo y en qué momento se sitúa la referencia en Malaquías?
¿Qué es lo que estaba pasando en el libro de Éxodo? Dios los había sacado de Egipto y los iba a introducir en la tierra de Canaán. Pero primero tendrían que pasar por el desierto. ¿Y dónde comienza el Evangelio según Marcos? ¿Cuál es el escenario en ese momento? El desierto, como dijo el profeta Isaías, y es en donde aparece también Juan, y a donde va a ir el Señor Jesucristo, el desierto. Por otro lado, ¿en qué momento se encontraba Malaquías? Él fue el último de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Y qué fue lo que él dijo? Que Dios enviaría a su mensajero para anunciar la venida del Mesías. ¿Y quién es el mensajero según el libro de Malaquías? Capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta. Eso va a ser importante en un momento. Ese mensajero es identificado como Elías. Pero tenemos entonces esos dos puntos. Tenemos esa experiencia de Israel en el desierto, una referencia al Éxodo, y tenemos una referencia al anuncio que iba a ser el enviado del Señor acerca del Mesías, del Rey esperado. Ahora, ¿por qué Marcos atribuye esta mezcla de citas al profeta Isaías? Porque Isaías no escribió esto. No se trata de un error. Marcos nos está llevando a pensar en esas dos cosas: el Éxodo, la experiencia de Israel en el desierto, y el mensajero o embajador del Mesías. Es natural entonces que se unan esas referencias con lo que tenemos en el versículo 3. Porque Isaías, hermanos, es el profeta que nos explica más claramente que Dios iba a traer un segundo y mayor éxodo, una mayor liberación por medio del Mesías. ¿Qué nos dice el versículo 3? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué es lo que esas referencias nos quieren decir entonces? Preguntemos ahora. El versículo 2 y el versículo 3 nos hablan de dos personas. ¿Quiénes son esas personas? Nos están hablando del Rey Jesús y de su embajador. En el versículo 2, Dios el Padre se está dirigiendo al Hijo. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Delante de quién? Delante de Cristo, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién iba a preparar el camino? Del que se nos habla en el versículo 3. Juan el Bautista, es esa voz profética que se levanta en el desierto y llama a la gente a preparar el camino, la senda, la calzada por la que iba a cruzar el Rey Jesús. Ahora, hermanos, pensemos. Si Marcos comienza presentándonos estas referencias proféticas para hablarnos acerca, sobre todo en el versículo 3, de Juan el Bautista, ¿qué comisión tan grande era esa? Imagínense que hay un texto en la Biblia que está hablando acerca de lo que ustedes van a hacer y el mensaje que ustedes van a traer al pueblo de Dios. ¿Qué llamado tan grande tenía el profeta? Ningún otro profeta tuvo la oportunidad de anunciar la llegada del Mesías en su propia época, sino Juan. Ningún otro profeta tuvo la oportunidad de verlo, pero Juan sí. No hay otro profeta del que se haya escrito una profecía como esta. Y de hecho, cuando Juan comenzó a predicar, Israel no había tenido un profeta por alrededor de 400 años. El tiempo que es llamado el silencio profético. 400 años en los que no había palabra de Dios. En los que quizá el pueblo podía buscarla y no la iba a encontrar. Ya no había más palabra de Dios. El pueblo estaba en la expectativa. El último de los profetas había sido Malaquías. Y en Malaquías el Señor había dicho: he aquí yo os envío el profeta Elías. ¿Y qué iba a hacer Elías? Iba a preparar el corazón de las personas para que se volvieran al Señor. Por eso, cuando Juan se levanta, se hace una expectativa en el pueblo. ¿Quién es este hombre? Por 400 años Dios no nos ha hablado.
Y de pronto se levanta este hombre, vestido de una manera muy extraña, con un mensaje de arrepentimiento, llamándonos a nosotros, los que vivimos en Jerusalén, los que gozamos de las promesas de Dios, y diciéndonos que tenemos que arrepentirnos y prepararnos para la venida del Rey. Creo que podemos tomar algunas aplicaciones de aquí, hermanos. En primer lugar, no podemos dejar de observar que la Biblia como un todo apunta a Cristo. Esa es la manera en que comienza Marcos, como está escrito en Isaías, el profeta. El Antiguo Testamento profetiza del Señor Jesús y el Nuevo Testamento lo anuncia. Además, cuando Dios va a realizar una de sus grandes obras, la redención en Egipto, la caída de un gran imperio que oprime a su pueblo, la venida del Mesías, lo anuncia de antemano para que quede en claro que es Dios quien lo hizo y no el hombre. Lo mismo estamos viendo aquí. Tenemos al Dios que gobierna la historia y que nos dice lo que va a acontecer. 640 años antes de Cristo, Isaías anunció la venida del Mesías. Dios nos lo dice antes de que se cumpla. ¿Qué debería provocar eso en nosotros? Confianza en su palabra. Dios nos ha hablado de un evento que está por venir, un evento de proporciones cósmicas. Ya nos ha dicho que vamos a ver la segunda venida de Cristo. O sea que estemos aquí, o sea que hayamos pasado ya a su presencia, pero va a acontecer. Y podemos tener la misma seguridad, hermanos, que vemos en este mensaje, que lo que diríamos acerca de la segunda venida de Cristo. Pero veamos ahora, ¿de qué forma Marcos nos describe a Juan el Bautista? Ya nos ha presentado esa comisión profética, nos ha dicho que él se iba a encargar de preparar el camino para que cruzara ¿quién? El Señor. Jesús va a ser identificado con Dios desde un principio. Pero ¿cómo se nos describe a Juan el Bautista? Veamos el versículo 4. Marcos nos dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí nos enteramos que el embajador del rey se llama Juan. Y lo siguiente que tenemos es una serie de características que nos dicen cómo era y qué es lo que hacía. En primer lugar, Juan el Bautista se distinguía por dos cosas: bautizaba y predicaba. Bautizaba y predicaba. ¿Dónde lo hacía? Los escenarios son importantes en los evangelios. En el desierto. Vean que el desierto aparece en el versículo 3, voz del que clama en el desierto. Vean que aparece también en el versículo 4, bautizaba Juan en el desierto. Vean que va a aparecer después en el versículo 13, y estuvo allí en el desierto. El escenario es el desierto del primer capítulo. Pero, ¿qué importancia tiene el desierto? ¿Por qué Juan el Bautista se ubicaría allí? ¿Y por qué esa insistencia en Marcos en recalcarnos que estaba en el desierto? El desierto, hermanos, es un lugar que para un judío traería muchas memorias. El desierto es un recordatorio del éxodo, del momento en que Israel es librado de Egipto con mano poderosa. Israel recordaría el peregrinaje en el desierto, esos 40 años que vinieron de juicio, en los que no pasó la prueba. Israel recordaría su desobediencia, y en un sentido el desierto es un lugar de humillación. Y eso tiene mucho que ver con las dos cosas que Juan hacía: bautizar y predicar. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, un llamado para que el pueblo volviera su rostro a Dios y le diera la espalda al pecado. ¿Y qué mejor lugar? No solamente porque Isaías, el profeta, ya lo había dicho, sino porque es un lugar de humillación y un lugar que traería memorias al pueblo: el desierto.
Al hacer esto, en aquel lugar, Juan le estaba recordando al pueblo, todavía necesitamos una liberación. Hay que volver al desierto. Es como si fuera un retroceso en nuestra experiencia, porque aún no hemos recibido lo que los profetas nos han dicho. Es cierto, hemos vuelto del exilio, hemos habitado otra vez la tierra de Israel, pero lo que los profetas habían anunciado, esa paz, ese reino perdurable, ese nuevo corazón que Dios había prometido, aún no ha llegado. ¿Quién iba a traer ese segundo y mayor éxodo? Isaías lo había anunciado. Jesús, el Rey Jesús. Y solamente Él podría traer eso. Pero en segundo lugar, vean el alcance que esa predicación tuvo. Según nos dice el versículo 5, hasta dónde llegó la influencia del ministerio de Juan. Él comenzó a ver un avivamiento en el pueblo. Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. La gente estaba siendo bautizada, estaba escuchando al profeta que Dios había levantado después de 400 años. El pueblo estaba confesando sus pecados, preparando así el camino del Señor. Y se nos dice además el lugar del bautismo, el río Jordán. El río Jordán. Otro escenario que es importante, una imagen profunda. Déjenme resumirlo aquí. ¿Por qué? El río Jordán fue el mismo río que cruzó Josué con el pueblo cuando entró a la tierra prometida. El mismo río en el que Elías, el profeta, fue arrebatado. Es curioso que Juan aparezca allí en el mismo lugar. Y el río en el que Naamán quedó limpio de su lepra. Imágenes del Éxodo, imágenes de este mensajero escatológico, como el profeta Elías, e imágenes de la purificación del pecado, todas incluidas en esta referencia del río Jordán. Pero además encontramos el vestido y la dieta del profeta. Nos dice el versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Alguien podría preguntar al ver esta referencia, ¿acaso es necesario que sepamos la forma en la que Juan estaba vestido y cuál era su dieta? Hermano, ¿qué aplicación hay para mi vida de que el profeta comía langostas y miel silvestre? Hay una razón importante por la que Marcos nos da esos detalles. No es una descripción incidental. Vean por favor el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 8. El tiempo en el que estaban buscando al profeta Elías. Nos dice el versículo 8, segundo de Reyes 1:8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Es cierto que los profetas vivían de una manera ascética, al menos muchos de ellos, con ese estilo de vida austero, como lo encontramos en Juan. Pero ese detalle, hermanos, que encontramos en el libro de Reyes, que se nos describa la vestimenta y que sea lo mismo que encontramos en Marcos, no es casualidad. De hecho, en el Evangelio según Marcos, vayan por favor al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11. Los discípulos en la ocasión de la transfiguración le dicen al Señor, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron,
como está escrito de él. Eso no puede referirse al primer Elías, porque el primer Elías fue arrebatado. Nadie lo pudo tocar. Pero ¿a quién se está refiriendo el Señor Jesús más adelante? A Juan el Bautista, que va a ser encarcelado y después decapitado. Entonces, Marcos nos presenta, hermanos, de una manera hermosa esas imágenes que aluden al profeta Elías, para decirnos que lo que había anunciado Malaquías, que nos está presentando en el versículo 2 Marcos, es algo que se está cumpliendo. El mensajero que Dios había prometido había llegado, y quizá de una manera inesperada para los judíos, con un mensaje que no era vamos a quedarnos con el reino, vamos a triunfar sobre Roma, sino un mensaje que decía: ustedes, Israel, necesitan arrepentirse, necesitan pasar por este bautismo, necesitan humillarse y venir a las aguas del Jordán confesando sus pecados. Juan era el cumplimiento de esa profecía. Pero ahora consideremos cuál era el mensaje de Juan el Bautista, y con eso llegamos a nuestro tercer punto. ¿Cuál era el mensaje del Bautista? Nos dice el versículo 7, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Hay tres cosas que podemos resumir que Juan nos está diciendo con esas palabras. En primer lugar, lo primero que dice Juan es que quien venía después de él era alguien más poderoso. Así que la primera característica que tenemos del Mesías aquí es que es alguien más poderoso. Poderoso. Aunque la predicación de Juan era poderosa, las multitudes estaban acudiendo a él, no escuchamos que haya hecho algún milagro. No sabemos si Juan hizo algún milagro, pero ¿qué sabemos de lo que Cristo hace? Y lo vamos a ver en los próximos capítulos, o podrán verlo si siguen avanzando. Jesús no solamente tenía una predicación poderosa, Jesús podía realizar milagros. Jesús perdona pecados, tiene autoridad para hacerlo. Jesús expulsa a los demonios con su propia palabra. Jesús comanda las tormentas y los mares, también con el poder de su palabra. Jesús es capaz de levantar a los paralíticos con su palabra, de sanar a los ciegos, darles vista, darles oído a los sordos. Todas esas, hermanos, todas esas obras son cosas, no tenemos el tiempo para ver eso, pero son cosas que Isaías había anunciado en su libro, que el Mesías iba a traer una renovación de la humanidad y del cosmos por entero. Juan nos está diciendo eso. El que venía después de él era más poderoso. Juan sabía que su propio ministerio era temporal y que su tarea era preparar al pueblo para la venida del Rey. En segundo lugar, Juan nos está diciendo que el Mesías es grande. ¿Cómo sabemos eso? Porque desatar la correa del calzado era una tarea para los esclavos. O algunos han dicho, siguiendo algunas tradiciones judías, que ni siquiera los esclavos podrían hacer una tarea tan vergonzosa como esa. Pero ¿qué es lo que está diciendo Juan? Que él no era digno ni siquiera de hacerlo encorvado, algo que resalta aún más la imagen. Juan está diciendo: él es tan grande y yo tan pequeño que ni aún soy digno de realizar la tarea más baja para con él. Soy algo menos que un esclavo. La persona de la que les estoy hablando es poderosa, es grande como no tienen idea. La humildad de Juan aquí, hermanos, sirve para subrayar más la dignidad infinita de Jesucristo. Jamás nadie hubiera dicho eso de algún rey, como Nabucodonosor, o quizá de Herodes, o de alguno de los grandes de este mundo.
Pero este profeta, de quien hablaban las Escrituras, quizá una tentación al orgullo, lo hubiera sido en nuestro caso, se hizo el último de todos y exaltó la dignidad del Rey Jesús de una manera única. Pero Juan nos dice además, el Mesías es poderoso, el Mesías es grande y por último, el Mesías es capaz. ¿Capaz de qué? De hacer algo imposible para Juan. Juan bautizaba con un medio terrenal. Yo a la verdad os he bautizado con agua, dice él. Un bautismo de arrepentimiento. Pero el Mesías bautizaría con un medio o un agente celestial, con la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Solo el Rey Jesús puede impartir el Espíritu Santo. Y esto es algo que Juan, como su embajador, confiesa alegremente. Y no solo él, porque creo, hermanos, que Juan el Bautista está sacando esto del Antiguo Testamento. Déjenme darles un ejemplo. Isaías, capítulo 32. Isaías, capítulo 32. Nos dice en el versículo 1, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Esa es una referencia al Mesías. Pero vean lo que va a traer en el versículo 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. El Espíritu de lo alto. Son palabras que se van a mencionar al final del Evangelio según Lucas. Palabras que van a aparecer también en el libro de Hechos. El Espíritu de la promesa. Y el desierto se convertirá en campo fértil. El desierto, otra vez aparece ese escenario. El desierto es en el libro del profeta Isaías, el escenario en donde el Mesías va a venir y de allí va a empezar su renovación de todas las cosas. El lugar más afectado por el pecado se convierte el escenario o el epicentro en donde va a comenzar la obra del Mesías. Y el campo fértil se ha estimado por bosque. Termina diciéndonos esa referencia. Y vean también, por favor, en el mismo libro de Isaías, capítulo 44, versículo 3. Isaías 44, 3. Que nos dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuál es la idea? Que junto con la venida del Mesías, Dios iba a impartir su Espíritu, el Espíritu Santo, de una manera única. Y eso es lo que Juan el Bautista nos está diciendo. Hermanos, el profeta Isaías nos da la clave para interpretar el Evangelio. Eso es lo que Marcos nos está diciendo aquí. Pero volvemos a Juan. Juan el Bautista ha dicho que el Mesías es poderoso, que es grande y que es capaz. Capaz de hacer algo imposible para Juan. ¿Qué aplicación podemos tomar de esto? Hemos visto a Juan el Bautista como el embajador del Rey Jesús. Su comisión había sido profetizada desde la antigüedad por Isaías. Vemos una descripción que nos lleva a pensar que Juan el Bautista es el cumplimiento de ese mensajero. Él es el Elías que había anunciado el profeta Malaquías. ¿Y qué es lo que significa? Que lo siguiente que podemos esperar en el Evangelio es la venida del Rey, es la presentación de Jesús. Y así es como lo encontramos. Y por último hemos visto el mensaje de Juan, diciéndonos que el Mesías es poderoso, que es grande y que es capaz. ¿Qué pensaríamos, hermanos, si estuviéramos en ese mismo momento? Si pudiéramos trasladarnos a esa escena y escucháramos la voz de este hombre en el desierto, enfrente del Jordán, llamándonos a ser bautizados, confesando
nuestros pecados. ¿Cómo se sentiría eso? ¿Cuál sería nuestra conclusión después de ver esa escena? Déjenme decirlo de esta manera, y esta es mi única aplicación. Jesús es el Rey. ¿Y qué significa eso? Jesús es el Rey, no tú. Jesús es el Rey, no tú. Hermanos, lo que encontramos en el Evangelio nos recuerda no solamente que Cristo es el protagonista principal de los Evangelios. Cristo es el protagonista principal del universo entero. Esta historia se trata de Jesús, no de ti, no de mí, no de lo que podamos o no podamos hacer. Se trata de Cristo. Hay muchas personas en este mundo que con un menor privilegio que el de Juan ya se creen reyes y pretenden vivir como tales. Pero ¿quieres el antídoto para el orgullo? ¿Quieres el antídoto para esos discursos motivacionales de este mundo que te dicen tú eres una persona grande, maravillosa, tú puedes hacer muchas cosas en este mundo te necesita? Ve las palabras de Juan y recuerda, hermano, amigo, Jesús es el Rey, no tú. ¿Reina el orgullo en tu corazón? ¿Crees que eres un ser indispensable? Déjame corregir esa idea. Jesús es el Rey, no tú. ¿Te crees poderoso? ¿Te crees grande? ¿Te crees capaz? Anda, compárate con Jesús y dime al final del día cuál es la conclusión a la que llegas. ¿Quieres retar al Rey? Atrévete a hacerlo y dime al final cuál es la conclusión. Porque Jesús es el Rey, no tú. Hermanos, en el momento en que hacemos como Juan y comparamos nuestra vida, nuestra dignidad con la persona de Cristo, nos damos cuenta que somos como la polilla y que habitamos en casas de barro. ¿Te preocupa lo que está pasando en este mundo? ¿Te das cuenta que no puedes controlar las cosas, no puedes controlar la enfermedad, no puedes controlar la aflicción? ¿No puedes controlar lo que están haciendo tus hijos por más que lo intentas? Pues esto debería darte tranquilidad. Jesús es el Rey, no tú. Juan el Bautista fue de manera temporal el embajador de Cristo en la tierra. Pero, hermanos, sigue siendo nuestro deber recibir su testimonio. Y Marcos, al escribir este evangelio, esperaba lo mismo, que al escuchar las palabras de Juan, pensemos en la identidad de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Marcos ya nos lo dice desde el título, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, el Mesías esperado, pero también una persona de la misma dignidad, de la misma gloria, de la misma esencia que el Padre. Haremos bien entonces en prestar atención a las palabras de Juan, en humillarnos, en seguirlo a Él, por así decirlo, a ese bautismo, confesando nuestros pecados y poner atención al Rey que Él anunciaba, a nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Amén, hermanos.